¿Alguna vez nos hemos parado a pensar cómo el cuerpo puede coordinar funciones pero tan complejas como el crecimiento, el sueño o incluso la respuesta al estrés? Y todo esto sin que seamos conscientes, ¿verdad? Bueno, pues la respuesta está en uno de los dos grandes sistemas de comunicación que tenemos, el sistema endocrino. Vamos a descubrir juntos cómo funciona esta increíble orquesta interna. Bien, en nuestro recorrido de hoy vamos a ver primero cuál es esa otra red del cuerpo, después nos meteremos en el centro de mando endocrino, luego veremos cómo se envían los mensajes, cómo se autorregula todo el sistema con un termostato inteligentísimo y para terminar cómo se marcan los ritmos biológicos de la vida. ¡Vamos allá! Muy bien, empecemos por el principio. Para entender esto, imaginemos que el cuerpo es como una gran empresa. Y como toda gran empresa, necesita, sí o sí, dos sistemas de mensajería para que todo funcione como un reloj. Y aquí está la gran diferencia, la clave de todo. Por un lado, tenemos el sistema nervioso. Pensemos en él como si fuera un WhatsApp. El mensaje es instantáneo, va directo a un destinatario y es perfecto para una reacción rápida, ya. Pero por otro lado, está el sistema endocrino. Este es más como una carta circular que se envía a toda la empresa. Tarda más en llegar, claro, pero su efecto es general. Afecta a muchos departamentos y, sobre todo, es mucho más duradero. Entonces, para que este sistema de correo postal funcione, necesitamos tres elementos clave. Primero, las glándulas, que serían como las oficinas de correos, las fábricas que crean los mensajes. Segundo, las hormonas, que son las cartas en sí, los mensajeros químicos. Y tercero, y esto es fundamental, las células diana. Estas son las únicas que tienen el buzón correcto, el receptor específico para leer esa carta. Si no tienes el buzón adecuado, la carta simplemente pasa de largo. Vale, si esto es una orquesta, la pregunta es obvia, ¿no? ¿Quién es el director? Porque tiene que haber alguien al mando, alguien que lleve la batuta en toda esta sinfonía biológica. Vamos a verlo. Pues resulta que el liderazgo es cosa de dos. En la cima, el director de orquesta principal es el hipotálamo. Es una parte del cerebro, y su genialidad es que conecta el sistema nervioso con el endocrino. Y justo debajo de él está su mano derecha, el asistente de dirección, la glándula pituitaria. Ojo, que a esta se la conoce como la glándula maestra, porque sus órdenes llegan a casi toda la orquesta, a un montón de otras glándulas. Y aquí viene algo fascinante, la comunicación entre el jefe y su asistente. Fíjense, el hipotálamo tiene dos formas de hablar con la pituitaria. Con una parte, la pituitaria posterior, tiene una conexión directa, nerviosa, como si fuera un teléfono rojo. Pero con la otra parte, la anterior, la cosa cambia. Ahí usa una especie de autopista vascular privada, una red de vasitos sanguíneos solo para ellos, por donde envía sus órdenes en forma de hormonas. Es un sistema de comunicación de lo más sofisticado. Perfecto. Ya sabemos quién manda y cómo se comunican. Pero si las hormonas son las notas musicales, la pregunta es, ¿cómo suenan? O sea, ¿cómo consiguen que una célula haga algo específico? Básicamente, hay dos maneras de hacerlo. La primera es la de las hormonas liposolubles, como el cortisol. Estas son las que, digamos, tienen la llave de la casa. Como son solubles en grasa, pueden atravesar la membrana de las células sin ningún problema. Una vez dentro, se unen a su receptor y van directas al núcleo, al ADN, para dar nuevas órdenes. Es un proceso más lento, sí, pero los cambios que provocan son profundos y duraderos. Y luego tenemos el segundo método, el de las hormonas hidrosolubles, como la adrenalina. Estas no tienen la llave de la casa, no pueden entrar. ¿Qué hacen? Pues tocan el timbre. Se unen a un receptor que está en la puerta, en la superficie de la célula. Al hacer esto, activan a un segundo mensajero, dentro, que es el que sale corriendo a dar el aviso. Esto desata una reacción en cadena, una cascada de efectos. Es súper rápido, ¡boom!, pero su efecto dura menos tiempo. Claro, con tantas hormonas yendo y viniendo, con tantos mensajes, uno se pregunta, ¿y cómo sabe el sistema cuándo parar? ¿Qué evita que todo esto se convierta en un auténtico caos? ¿Cómo se frena la producción? Pues la respuesta es una maravilla de la ingeniería biológica. Es un sistema de autorregulación súper elegante, como si el cuerpo tuviera su propio termostato inteligente que lo mantiene todo siempre en equilibrio.
A este mecanismo se le llama retroalimentación negativa y atentos porque es el responsable del 90% de toda la regulación. La idea es de una lógica aplastante. Cuando el producto final, la hormona, llega a la cantidad adecuada, ese mismo producto le dice al que empezó todo: para allá, ya es suficiente. Es literalmente lo que hace el termostato de casa. Cuando la habitación llega a los 22 grados, el termostato le dice a la caldera que se apague. Simple y eficaz. Vamos a ver un ejemplo clarísimo, el control de la tiroides. El hipotálamo le manda una señal a la pituitaria como diciéndole «actívate». La pituitaria, a su vez, le dice a la glándula tiroides «venga, a producir». La tiroides empieza a liberar sus hormonas que aceleran el metabolismo del cuerpo, lo calientan, y ahora viene la magia. Cuando hay suficientes hormonas tiroideas en la sangre, estas mismas hormonas viajan de vuelta al cerebro y le dicen tanto al hipotálamo como a la pituitaria: «Chicos, ya está bien, pueden frenar». Es un circuito de control perfecto. Ahora bien, esta orquesta no toca la misma melodía todo el día, ni mucho menos. El tempo, el ritmo de la música, cambia constantemente, siguiendo patrones muy definidos a lo largo del día y de nuestra vida. Aquí entran en juego los famosos ritmos circadianos. Circadiano significa alrededor de un día. Es básicamente nuestro reloj biológico interno que dura unas 24 horas. ¿Y quién lo controla? Pues nuestro viejo amigo, el hipotálamo. Él se encarga de dirigir el ciclo de sueño-vigilia, la temperatura y, claro, la liberación de un montón de hormonas. Y la pieza clave que pone en hora este reloj cada día es la luz. Y para que se vea claro, miremos este gráfico. Por la mañana, sobre las 8, ¡pum!, pico de cortisol. Es la hormona que nos activa, la que nos dice arriba, a empezar el día. Y justo en el lado opuesto, en plena noche, sobre las 2 de la madrugada, tenemos el pico de melatonina, la hormona que nos dice a dormir, a descansar profundo. Son como el día y la noche, dos ritmos totalmente opuestos pero coordinados a la perfección. Por cierto, hablando de la melatonina, la produce una pequeña glándula llamada pineal. Y es una glándula tan curiosa y enigmática que, fíjense, el gran filósofo René Descartes llegó a decir que era el asiento del alma. Casi nada, para que nos hagamos una idea de la importancia que se le daba. Así que, para resumir y que quede todo claro, volvamos a nuestra analogía. El sistema endocrino es una orquesta. El hipotálamo es el director. La pituitaria, su asistente de confianza. Las hormonas son las notas musicales. Los bucles de retroalimentación son el control de volumen, para que no suene ni muy alto ni muy bajo. Y los ritmos biológicos son el tempo de la canción. Y todo esto nos lleva a una última reflexión, una pregunta que queda en el aire. Si toda esta orquesta interna ha sido afinada a la perfección durante miles y miles de años para funcionar con la luz del sol y la oscuridad de la noche, ¿qué le estamos haciendo con nuestro estilo de vida moderno? ¿Cómo afecta esta vida de 24 horas, siempre con luz artificial, a su delicada y absolutamente vital interpretación?